presidente Lenín Moreno envió a la Asamblea Nacional las 7 ternas para la conformación de los miembros del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana. Fiscal Carlos Vaca Mancheno rechazó las declaraciones de Carlos Pollitt sobre un informe de Contraloría por su gestión al mando de la Comisión 30S. Gobierno descartó que grupos irregulares de Colombia hayan protagonizado enfrentamientos armados con militares ecuatorianos en la frontera norte. Cuerpo de recién nacido fue abandonado en una quebrada en el suroriente de Quito. Los vecinos evitaron que sea devorado por animales de la zona. En lo internacional, exfiscal venezolana solicitó orden de captura internacional en contra de Nicolás Maduro por supuesta corrupción. Además, en Estados Unidos, sobrevivientes de la masacre en una escuela de Florida convocaron a una marcha nacional contra la política del porte de armas. Lunes 19 de febrero del 2018, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en la emisión estelar del Comercio TV, iniciando una nueva semana con información importante. Aquí iniciamos. Este lunes, el presidente de la República, Lenín Moreno, remitió los nombres de las personas que integran las ternas para que la Asamblea Nacional se encargue de la designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Los 21 nombres seleccionados por el Ejecutivo que integran las 7 ternas para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio ya fueron entregados a la Asamblea Nacional. Por lo que he propuesto ternas conformadas por ciudadanos de distintos sectores académicos, productivos, organizaciones sociales, integrado por personalidades de diversas posiciones ideológicas inclusive, con equidad geográfica, generacional y de género. También están representados nuestros migrantes, por supuesto. La primera terna está integrada por Julio César Trujillo, Marcelo Merlo y Marlene Montesinos. La segunda, Luis Macas, Jacinta Preciado y Santos Villamar. La tercera, Manuela Gallegos, Luis Hernández y María de Lourdes Arboleda. La cuarta, Pablo Dávila, Lucía Calderón y Katiuska Molina. La quinta, Javier Zavala Egas, Edgar Samaniego y Efraín Duque. La sexta, Eduardo Mendoza, Marco Matamoros y Huber Delgado. Y la última, Mariana Alcíbar, Miriam Félix y Magdalena Chávez. Por supuesto, no son parientes ni funcionarios de gobierno y no militan en partido político alguno. Informó Héctor Romero. La fórmula para la selección de precandidatos del Consejo de Participación Definitivo, establecido en ley enviada por el presidente, genera dudas en la Asamblea Nacional. En el oficialismo dicen estar abiertos a las propuestas de los sectores sociales, mientras que en la oposición hay críticas y dan alternativas. Tras el envío de la ley mediante la cual se regulará las candidaturas para quienes busquen postularse para ocupar un puesto en el Consejo de Participación Ciudadana y en la que se establece que el organismo que realizará el concurso es el Consejo Electoral, en la Asamblea hay reacciones. Desde la oposición hay críticas a esta posibilidad. En ningún momento nosotros votamos porque haya un tamiz, una preselección por un consejo electoral para los consejeros definitivos del Consejo de Participación Ciudadana. Eso están atentando contra el espíritu de la consulta popular. Dicen que no es posible que un consejo que según ellos ha sido cuestionado puede estar al frente de esta postulación. ¿Cómo vamos a confiar una elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control en manos del CNE? Prácticamente es estar dando al CNE toda la potestad, porque aquí dice que ellos organizarán un reglamento. La credibilidad del Consejo Electoral elegido por el Consejo de Participación Ciudadana que le mandamos a cesar, está por los suelos. Nosotros no podemos confiar en eso. Y aunque en primera instancia hay apoyo dentro del oficialismo a esta propuesta del presidente, acá no descartan que esto pueda variar. Eso no quiere decir que nosotros como asamblea no podamos debatir, no podamos proponer. Yo en primera instancia estuviera de acuerdo con que sea el Consejo Nacional Electoral, pero si es que hay propuestas mejores que nos pueden ayudar a fortalecer esto, pues estaremos abiertos a recibir. Dicen que lo más importante es que se encuentre un mecanismo idóneo para superar este problema. Aunque la salida no es fácil, acá en la legislatura están dispuestos a impulsar diálogos para poder encontrar una salida a este nudo crítico. De que no se cometan los mismos errores del pasado,
Creo que es importantísimo decir que aquí tienen que haber clarísimos requisitos que tienen que estar en el cuerpo de quienes van a ser los perfiles que pueden acceder a este tipo de puestos. La propuesta está aquí. Esta es la Asamblea Nacional. Somos elegidos por el pueblo ecuatoriano. Aquí hay que buscar el mecanismo. Esa comisión tiene que trabajar en un proceso de preselección de los candidatos de universidades, de gremios, de asociaciones, colegios profesionales, para que sean puestos en la papeleta. Y esto deberá suceder en el menor tiempo posible, pues la reforma deberá estar lista antes de mediados de marzo, pues en ese tiempo concluye el plazo para que se realicen reformas legales, pues en un año más se deberán realizar las elecciones generales. Informó Javier Gallo. La potestad que tendría el Consejo Nacional Electoral en elegir a los candidatos para integrar el Consejo de Participación Ciudadana es, entre otros, un punto que preocupa a los analistas políticos. Ellos reaccionan frente al contenido de los proyectos enviados por el Ejecutivo. Los proyectos de ley que derogarían la ley de plusvalía y el que haría reformas en la ley de participación ciudadana y que llegaron a la Asamblea el pasado 16 de febrero han generado varias reacciones, sobre todo esta última. El ex vicepresidenciable y abogado Ramiro Aguilar, por ejemplo, tiene sus reparos. Quienes quieran ser candidatos al Consejo de Participación Ciudadana tienen que acreditar lucha contra la corrupción. Dígame, ciudadano ecuatoriano, ¿cómo se acredita la lucha contra la corrupción? Es como que usted le pidiera a una persona, ¿quiere usted casarse? Sí, claro, pero entonces acredite que ha luchado contra el divorcio. El documento de 9 páginas que tendrá que ser analizado por la Asamblea dispone también que sea el Consejo Nacional Electoral el que elija por medio de un concurso público de méritos y oposición a los candidatos que luego de elección popular podrían ser integrantes del Consejo de Participación Ciudadana Permanente, punto con el que no está de acuerdo Andrés León, analista político. No confiamos en el actual Consejo Electoral, nos ha demostrado su parcialización siempre, siempre hemos visto pues una tendencia a no actuar en forma, yo diría, absolutamente correcta, y eso nos hace preocupar mucho. Creo que eso debería pasar a la Asamblea Nacional. Otro de los apartados que les preocupa es la prohibición que se agregaría, en donde los candidatos no podrían ser afiliados, adherentes o dirigentes de partidos o movimientos políticos durante los últimos 5 años. Y la Constitución ecuatoriana dice que los ecuatorianos tenemos el derecho de participar en partidos políticos, de participar en política y de formar o trabajar en partidos políticos. Sin embargo, le ponen a la política como que fuera un delito, y yo no creo que sea un delito, sino una obligación ciudadana el hacerlo. Es que eso es una tontería que solamente entra en aquellos que quieren un Consejo de Participación Ciudadana casi como la curia del Vaticano. ¿Me entienden? No reconocen una realidad y que es un órgano político. Las reformas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social deben estar listas hasta el próximo 15 de marzo, mientras que la derogatoria total de la ley de plusvalía en los próximos días. En Quito informó Andrea Orbe. Cambiamos de tema. La designación de policías para las investigaciones de las fiscalías provinciales del país serían competencia del Ministerio del Interior, según señaló el fiscal general Carlos Vaca Mancheno. Esto tras la denuncia de Tania Moreno sobre el recorte de personal en su despacho. Tras las declaraciones de la fiscal provincial de Pichincha, Tania Moreno, sobre los cambios en su despacho relacionados a la disminución de personal logístico y jurídico, que según explicó la funcionaria, se habrían dado luego de la apertura de la indagación penal en contra del fiscal general Carlos Vaca Mancheno por supuesto delito de peculado cuando dirigió la denominada Comisión 30S. El fiscal aseguró que se lleva adelante un proceso de transformación institucional y que no se trata de un tema individual. La transformación de la estructura institucional de la Fiscalía es algo que se viene trabajando desde hace varios meses. Ya está emitida una resolución en este sentido. ¿Qué es lo que va a permitir? Va a permitir mucho más orden. Va a permitir que los fiscales se dediquen a lo que les corresponde, que es la parte investigativa. Va a significar una mejora en los servicios a la ciudadanía. Sin embargo, la fiscal Tania Moreno señaló que de los 10 funcionarios con los que contaba en su despacho, actualmente solo tiene 3, y su preocupación radica en el tiempo con el que cuenta para investigar los casos a su cargo. Porque es mi preocupación, efectivamente, a mí el tiempo me da 30 días, pero son expedientes voluminosos. Además mencionó que el equipo policial también fue removido y ahora deberá trabajar con nuevos colaboradores. Mandaron 15 policías. Pero como les decía y le expliqué al señor ministro del Interior,
necesita confianza. Ante ello, el fiscal general Carlos Vaca Mancheno enfatizó que no es una competencia de la institución que preside incidir en los cambios que se realizan al interior de la Policía Nacional. El fiscal general del Estado no tiene personal de inteligencia a su cargo. No, pero eso es lo que tenía la doctora Tania Moreno. Eso es lo que el ministro del Interior ha aclarado, que es lo que tenía. Y que a su vez el ministro del Interior ha aclarado que ha enviado un grupo de policías de la Policía Judicial Federal que corresponde para que refuerce su equipo. En tanto, el Ministerio del Interior emitió un comunicado oficial enfatizando que la Fiscalía continuará contando con el soporte de la Policía Nacional, informó Sofía Vintimilla. El fiscal general Carlos Vaca Mancheno rechazó las declaraciones de Carlos Polit sobre un informe de Contraloría por presuntamente haber recibido pagos con gastos reservados cuando presidía la Comisión 30S. Ante las declaraciones que el excontralor Carlos Polit hiciera a medios de comunicación, donde ratifica la veracidad de un informe de Contraloría realizada a la SENAIM por supuestos pagos con gastos reservados al fiscal general Carlos Vaca Mancheno cuando presidía la Comisión 30S, el titular de la Fiscalía rechazó estas declaraciones y descalificó dicho informe. Resulta que el mamitico se ha sabido pues de los gastos reservados y no sabe cómo justificar por qué se demoraron 3 años o 4 años en mandar supuestamente un informe en contra de Carlos Vaca. Y que ahorita estando ya en Miami, cuando ya absolutamente nadie cree en la palabra de un corrupto como él, resulta que ahora el mamitico se ha sabido pues. Según Polit, el contralor subrogante Pablo Celi habría tenido conocimiento de este informe. El titular de la Contraloría afirmó que esta documentación no existe en la institución y que, al estar en manos de Polit, estaría al margen del recaudo legal, más si tiene que ver con asuntos de seguridad estatal. Ese documento no existe en la Contraloría General del Estado. Si el señor Polit exhibió fotocopias de ese supuesto documento, eso es parte también de sus responsabilidades legales en relación con documentos que de existir debieron estar bajo custodia personal del contralor de ese entonces y que insólitamente se está aludiendo a ellos al margen de todo recaudo legal. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, no descartó la comparecencia de Vaca Mancheno ante la Asamblea para que aclare lo que sucedió en la Comisión 30S. La Comisión de Fiscalización y la Asamblea como tal debe conocer el hecho, porque el fiscal general de la Nación, así como el Contralor General del Estado, son sujetos a fiscalización política y a control. Además, siempre hay que tomar con pinzas las voces de alguien que no ha cumplido con la justicia, que está fuera del país. Carlos Polit es investigado por un presunto delito de concusión relacionado con el caso de Brecht y actualmente está prófugo en Miami, informó Edison Saavedra. Vamos a retomar la información referente a las ternas enviadas por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional para conformar el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Y como un momento histórico donde hay que realizar un arduo trabajo para recuperar la verdadera participación ciudadana, es como califican 2 candidatos. Veamos. Esta es una nueva batalla que todos los ecuatorianos hemos votado para librarla. Empecemos con optimismo y con fe, y no juzguemos hasta que los hechos y las acciones de quienes tengan que tomar las acciones para cambiar nuestro Ecuador se hayan producido. Esas fueron las palabras del coronel Luis Hernández al conocer que es parte de una de las ternas que el presidente de la República, Lenín Moreno, envió a la Asamblea Nacional para que los legisladores elijan a los miembros del Consejo Transitorio. Y eso está en manos de quienes lo hagan y el resultado habrá que apoyar porque yo estoy seguro que se lo hará siempre en busca de encontrar mejores días para el Ecuador. A decir del coronel Hernández, él está dispuesto a trabajar donde la patria lo necesite. Cuando se llegue y los que lleguen estoy seguro que lo harán siempre considerando lo mejor para el país y respondiendo a las expectativas de quienes quieren que el Ecuador transite por una senda de justamente valores y que este mal tan ahondado en nuestras sociedades como es la corrupción cada vez sea minimizado al máximo. Por otra parte, Manuela Gallegos, también candidata de una de las ternas, menciona que este es un momento histórico para el país, para recuperar la verdadera participación ciudadana. Este nuevo Consejo tiene una responsabilidad enorme para la reestructuración del país, sobre todo para crear la institucionalidad necesaria como para que los ecuatorianos volvamos a creer en la estructura del Estado
que nos garantiza nuestros derechos. A decir de la activista ciudadana, el trabajo que hay que realizar durante un año es arduo y lo mejor para Manuela Gallegos es que no hay la posibilidad de que los miembros del Consejo Transitorio participen en una reelección. Porque así uno llega con la convicción de que debe trabajar para los principios que uno está proponiendo y no en función de ningún interés personal, ¿no? Y además debemos o deberíamos crear un blindaje al Consejo como para que nunca más ningún otro poder pueda intervenir y manejarlo. Los candidatos de las 7 ternas son representantes de diferentes sectores de la sociedad, miembros de la academia, representantes del sector de la producción, empresarios, líderes de movimientos indígenas, entre otros. Informó Patricia Aldaz. Y precisamente nos vamos a enlazar con nuestro compañero Javier Rosero desde la Asamblea Nacional con la sesión de la Comisión Ocasional que fue conformada para el tratamiento de las reformas de la pregunta 3 y 6. Adelante Javier, muy buenas noches, te escuchamos con atención. María Fernanda, muy buenas noches, amigos, buenas noches. En efecto, nos encontramos en la Asamblea Nacional, donde desde las 6 de la tarde comenzó a sesionar la Comisión Especializada Ocasional para la Aplicación de Resultados de la Consulta Popular. Esta comisión se reunió a propósito para aprobar el Plan General de Trabajo de la Comisión Especializada sobre la consulta popular para la pregunta 3, relacionada al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y la pregunta 6, sobre la ley de plusvalía. Entonces la comisión lo que ha hecho es abocar conocimiento sobre estos proyectos de ley que mandó el Ejecutivo. Además de esto, se puede informar que la comisión definió que para el 6 de marzo, para el próximo 6 de marzo, se llevaría a cabo el primer informe para debate, mientras que para el 16 de marzo ellos querrían ya finiquitar el segundo debate. El presidente de esta comisión, Daniel Mendoza, se refirió sobre las ternas enviadas por el Ejecutivo, para que también trata esta comisión sobre el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, y estas fueron sus declaraciones. Escuchemos. Lo he dicho, no está escrito en piedra, esta comisión tiene plena facultad para poder abonar. Yo creo que es una propuesta válida la que el presidente ha remitido a la Asamblea Nacional, porque, repito, tiene claras diferencias entre lo que es el mecanismo vigente hasta el día de hoy, que es un Consejo Nacional Electoral, llevando adelante un concurso de méritos y posición para elegir a los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. En este momento hay requisitos diferentes y hay un proceso que va a terminar siendo de votación popular con una lista de candidatos que efectivamente vienen de organizaciones sociales y vienen de una base presentada por la ciudadanía, ¿no? El día de hoy vamos a presentar un plan de trabajo, como nos corresponde hacer de conformidad a la ley, y vamos a presentar también un, cronograma de las diferentes sesiones que necesitamos tener para poder llegar a la fecha tope, que para nosotros es el 16 de marzo, porque el compromiso que tenemos con los ciudadanos es garantizar que vamos a cumplir con ese sentimiento ciudadano de que el Consejo Transitorio va a ser simplemente transitorio y que no se va a prolongar más del tiempo necesario, y eso nos obliga a nosotros a tener una ley aprobada en un máximo del 16 de marzo ya en segundo debate. Por lo tanto, en ese plazo, en esa línea de tiempo, nosotros tenemos que tener una serie de sesiones que por eso vamos a plantearlas el día de hoy, para que los comisionados se comprometan a trabajar también, a estar presentes, a hacerlo de manera célere y que puedan asistir puntualmente a todas las sesiones. Compañeros, además les podemos informar que se puso a disposición un cronograma tentativo para el tratamiento de la pregunta 3 y que en estos primeros 15 días existiría un trabajo en territorio. Esto es la información que les generamos desde la Asamblea Nacional del Ecuador. Volvemos con ustedes de estudios. Muy buenas noches. Buenas noches, Javier Rosero, desde el Legislativo. Nos quedamos desde ese lugar porque la Comisión de Fiscalización de la Asamblea precisamente también recibió la comparecencia del Contralor Pablo Celi, la activista política Marta Roldós, el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, y de los comentaristas deportivos Luis Valdión y Aurelio Dávila. Esto dentro del proceso de sustentación de juicio político en contra del Superintendente de Información y Comunicación, Carlos Ochoa. Parte de la Fundación Andina para la Observación
El Contralor General del Estado, Pablo Celi, fue el primero en comparecer ante la Comisión de Fiscalización. Esto en torno al proceso político en contra del superintendente Carlos Ochoa. Celi ratificó que Ochoa recibió bonos por más de $94.700 y 2 vehículos por $84.963, de los cuales se habría devengado solo un proporcional del valor. El perjuicio económico no resarcido al Estado alcanza la suma de $27.985,45. La activista política Marta Roldós y el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, también comparecieron. Roldós expuso que Carlos Ochoa utilizó la ley de comunicación de manera discrecional. Presenté mi queja por linchamiento mediático ante la Superintendencia de Comunicación. No envié a nadie a entregarla, fui en persona ante la Superintendencia de Comunicación. Fue archivado. De su parte, Ramiro García señaló que tras el delito de falsificación de documento público, tras supuestamente modificar el artículo 102 de la Ley de Comunicación, se procedió a sancionar 11 radios. Señor Ochoa, por sí y ante sí, decidió que ese texto era inadecuado y que había que cambiarlo, que había que cambiar la ley, pero no acude a la Asamblea Nacional con un proyecto de ley reformatoria o a la Corte Constitucional con una acción de inconstitucionalidad condicionada que podría haberse dado. No, decidió usar liquid papers. Los últimos en comparecer fueron los comentaristas deportivos Luis Valdión y Aurelio Dávila. La Comisión de Fiscalización adelantó que el próximo día viernes a las 10 de la mañana se espera la presentación de pruebas de descargo por parte del superintendente Carlos Ochoa. Informó Javier Rosero. Y se formularon cargos en contra de 3 altos exfuncionarios de Petroecuador por presunto peculado en la entrega de contratos a una empresa encargada de limpieza de la entidad estatal. El fiscal solicitó aplicar medidas cautelares en contra de los acusados. Un nuevo proceso penal por aparente corrupción dentro de la estatal petrolera Petroecuador se desarrolla en Quito. El fiscal que lleva el caso y que ha investigado por más de 2 años ha formulado cargos en contra de 3 altos exfuncionarios de la petrolera a quienes los acusa de presunto peculado y tráfico de influencias. Los elementos de convicción parte de un informe de indicios de responsabilidad de la Contraloría General del Estado de varios contratos suscritos entre la empresa Reitem y la EP Petroecuador. Dentro de este informe se han tomado versiones a los auditores, asimismo se ha tomado versiones a los ciudadanos investigados y adicional a estos pues se ha solicitado un informe al ente rector que es el CERCOP, el cual también nos dan ciertos elementos de lo que establece el tipo penal, algún tipo de direccionamiento dentro de una empresa con instituciones del Estado. Esto por la entrega de contratos de limpieza a una empresa privada, y aunque hasta el momento no se ha logrado determinar el monto del perjuicio al Estado, la Fiscalía está segura de que el ilícito se cometió. Bueno, los contratos nos habla de temas de servicios de limpieza que se hacían por parte de Petroecuador, tanto en diferentes refinerías, en diferentes locaciones de Petroecuador. Cosa que rechaza la defensa de los acusados, que afirma que hasta el momento no existen pruebas en contra de los supuestos responsables del hecho. Ellos lo que hacen es cumplir con su función a la cual es encomendada. Eso es todo. Cumple con su función. Si no cumple con su función, también hubiera tenido, por supuesto, la sanción correspondiente. Lo que hacen es cumplir con su función y dentro del marco de la ley. El fiscal solicitó aplicar medidas cautelares como el impedimento de salida del país de los acusados, así como la prohibición de enajenar bienes y la colocación de un dispositivo electrónico de rastreo. Estas medidas fueron aceptadas por el juez que lleva la causa. Informó Javier Gallo. Ahora les contamos que la audiencia preparatoria de juicio en el caso Saiván por presunto delito de captación ilegal de dinero fue declarada fallida este lunes debido a la inasistencia de la Fiscalía y de los abogados de Juan Pablo E., uno de los 4 procesados. Según las primeras investigaciones, dicha entidad bancaria presuntamente fue utilizada para pagar dineros de procedencia ilícita a los funcionarios públicos que actualmente son investigados en el caso de corrupción de Odebrecht. Las partes procesales esperan una nueva fecha para la audiencia. Y el gobierno nacional descarta que disidentes de grupos irregulares de Colombia hayan protagonizado enfrentamientos armados con militares ecuatorianos en la frontera norte este fin de semana. El presidente Lenín Moreno extendió todo su apoyo a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado. Fue en el saludo protocolar del alto mando militar en Carondelet que el presidente de la República, Lenín Moreno, expresó su confianza en las Fuerzas Armadas. Y es por eso que en un momento había manifestado
que no necesito para mi seguridad, y miren que todavía estoy vivo. De nadie que no sea mi policía y mis Fuerzas Armadas. No necesito absolutamente de nadie más. Y peor, de la creación de grupos paramilitares que pueden ser perversamente utilizados. Señor presidente, de igual manera reiterar nuestro compromiso como Fuerzas Armadas, como soldados, de nuestro cumplimiento cabal de las misiones constitucionales y todas las tareas que tenemos para el control de los espacios terrestre, marítimo y aéreo, así como mantener el control y la paz interna de nuestros pueblos. El jefe de Estado extendió todo su respaldo para la lucha contra el crimen organizado. Confiamos en su trabajo, pero también hemos solicitado, por ejemplo, a Colombia respaldar el cuidado de esa zona limítrofe, que no descargue toda la responsabilidad en el Ecuador, que no descargue toda la responsabilidad en nuestras Fuerzas Armadas. Cada cual en su territorio, para juntos resguardar la paz ciudadana con mucha más eficacia, con mucha más efectividad. Esto haciendo alusión a los problemas registrados en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, donde el pasado 27 de enero se registró un atentado terrorista en un destacamento policial. Patricio Zambrano, ministro de Defensa, descartó que detrás de los enfrentamientos que mantuvieron uniformados ecuatorianos de este fin de semana en el PAN estén disidentes de grupos irregulares de Colombia, sino que serían ciudadanos comunes. Nosotros hemos visto es que gente que estaba vigilando cultivos de coca, los cuales posteriormente son procesados para transformar en roja. Desde el gobierno nacional se ha acordado reforzar la seguridad en la frontera norte. Al momento son alrededor de 1000 uniformados los que se han desplazado hacia ese sector. Otra estrategia es de intercambiar información entre los gobiernos de Ecuador y Colombia, tratando de que esa información que es entregada sea la adecuada cada vez y que a través de esa información se procesen a las personas que estén involucradas en los distintos delitos. Informó Héctor Romero. Es momento de nuestra primera pausa, amigos, en el Comercio TV, y al regresar, más adelante, el cuerpo de un recién nacido fue abandonado en una quebrada en el sector de la lucha de los pobres en la capital de la República. Los detalles en pocos minutos. Estamos de vuelta, amigos, en el Comercio TV. Como lo anunciamos, cuerpo de recién nacido fue abandonado en una quebrada del sector de la lucha de los pobres al suroriente de la capital. Los vecinos evitaron que sea devorado por animales de la zona. Una vecina del barrio San Cristóbal que bajó a la quebrada en busca de hierba para sus animales de corral se topó con una funda negra envuelta con una especie de toalla. La movió sin imaginarse que el cuadro que escondía difícilmente se borrará de su memoria. Observó las pequeñas manos de un ser que tenía horas de haber nacido. Al momento que abren toda la funda, mi hermana le ve todo y el bebé botado. Se olvidó de la hierba, salió dejando todo lo que cargaba. Desesperada gritó a los vecinos, varios acudieron al llamado y sin perder tiempo bajaron para ver si podían salvar al neonato. Una de las mujeres lo abrigó con su chompa y lo cargó entre sus brazos. Mi hermana se sacó el saco y le envolvió al bebé porque pensábamos que estaba vivo, porque nunca hemos pasado por esto. En este lugar fue encontrado el pequeño cuerpo que cargaba su cordón umbilical. La comunidad, en su desesperación, lo evacuó hasta la parte alta para que reciba asistencia de la ambulancia que llegó hasta el barrio San Cristóbal. Sin embargo, todo fue inútil. Los paramédicos confirmaron que ya no tenía signos vitales. Presumen que lo lanzaron desde la parte alta para que lleve un nombre y tenga la bendición divina. Se fueron en busca del párroco para que le otorgue el santo bautismo antes de que sea trasladado en el frío furgón plateado hasta el departamento forense. Dijo que entremos a la iglesia y ahí le bautizó. Y ahí le puso Juan Pablo a él. Y se fue con ese nombre, de Juan Pablo. Resulta difícil entender los sentimientos de una madre o de esa persona que fue capaz de irlo a dejar en una quebrada por donde caminan perros, ratas y otro tipo de animales. El bebé estaba lastimada esta parte de la carita y la cabecita. Tal vez no querían desaparecerlo por completo, lo dejaron en una parte por donde sí caminan de vez en cuando personas, o quién sabe, por el peso de la conciencia no pudieron cargarlo por más tiempo. En Quito informó Iván Casamen. Mientras que en el sector de Conocoto, un hombre fue encontrado colgado de un árbol a pocos metros de su vivienda. Aparentemente problemas familiares lo llevaron a la depresión y posterior suicidio.
Llegó el nuevo día, Miguel Ángel no aparecía para el desayuno, su hermana preocupada que va a llegar tarde al trabajo, lo buscó en la casa, se fue al dormitorio y no aparecía. Salió para ver si estaba por el patio, puso la mirada entre los árboles de guava. De pronto observó una silueta como suspendida de una rama. Bajó y confirmó que era su hermano, el que estaba colgado. El hecho sucedió frente a su domicilio, en el patio del mismo. Nosotros al llegar al punto pudimos percatarnos de una persona de sexo masculino, el mismo que se encontraba suspendido en la rama de un árbol. Pidió auxilio, parientes y vecinos llegaron para ayudar, pero era demasiado tarde. El hombre tenía algunas horas de haber muerto, utilizó una cuerda para acabar con su vida en lo que sería un suicidio. Los familiares comentaron que estaba pasando por un estado grave de depresión luego que terminó su relación de pareja con la madre de sus 4 hijas y estaba separado. Los familiares indicaban que este señor había ya tenido un antecedente depresivo y por eso había tomado esta fatal decisión. En el dormitorio, sobre la cama, agentes de la DINASED encontraron 3 hojas de cuaderno, cartas en las que supuestamente explicaba su decisión. Además, sobre la cama estaba el vestido de novia que utilizó su ex esposa para su matrimonio, el cual arrancó un pedazo de tela y lo envolvió a la soga que utilizó para terminar con su existencia. Aparentemente el señor había utilizado el velo de la esposa, de la novia, con una cuerda donde se había suspendido del cuello. Seguramente la soledad, el estar lejos de sus hijas, terminaron con las ganas de lucharle a la vida y optó por llevarse sus problemas a la tumba y así terminar con la soledad de su corazón, esa que lo acompañó en los últimos 6 meses. En Quito informó Iván Casamen. 3 personas murieron en un accidente de tránsito registrado esta madrugada en el sur de Guayaquil. Las víctimas mortales se movilizaban en un auto que fue impactado por otro vehículo cuyo conductor se encontraba en aparente estado etílico. Las víctimas mortales, entre ellas un menor de edad, son integrantes de una misma familia. Según testigos, se movilizaban en este vehículo cuando de repente fueron impactados por este otro automotor. Hablamos de un niño fallecido. La señora, la chica, y yo creo que 2 bebés se llevaron grave, creo que uno ya estaba por fallecer. 3 personas han fallecido, entre ellas un menor de edad. Lo más que se le puede decir al momento, porque tenemos que indagar. Se presume por el momento, por las versiones que dan los testigos presenciales, se presume que es un choque lateral, ¿no? El accidente de tránsito se produjo en el bloque 1 de Unión de Bananeros, en el Guasmo Sur, en Guayaquil. El supuesto responsable del siniestro se encontraba en aparente estado etílico y al parecer venía huyendo. La verdad que dicen que el carro blanco venía corriendo de allá de la línea de la 31, venía para acá. Parece que han venido huyendo, parece que han chocado a alguien, pero parece que los tipos han estado bebiendo los del carro blanco. Y eso me imagino, alcohólicos. Se chocan y los han visto corriendo para allá, los 3, para ese sector de atrás. Y uno de ellos andaba armado. Los fallecidos responden a los nombres de Lorena Azules, de 37 años, su hija Rudy Gracia, de 21, y el pequeño Matthews, de 8 años. Presumiblemente dicen que venía causando otro accidente, entonces vino y causó este accidente también. Pero eso solamente es presunción de las personas que aparentemente dicen que han visto eso, ¿no? Al final, se informó que el posible causante de las muertes fue retenido por la Policía Nacional. Informó Jorge Salazar. Más de media tonelada de droga que estaba encaletada en el doble fondo de una lancha rápida fue decomisada en una finca ubicada en la zona rural de Manta, en la provincia de Manabí. 5 personas fueron detenidas durante los operativos. Encaletada en el doble fondo de una lancha rápida hacia una organización narcodelictiva pretendía sacar vía marítima más de media tonelada de droga. La embarcación con el alcaloide camuflado estaba en una finca del sector Pacocha, en la zona rural de Manta, en la provincia de Manabí. En este lugar, para el acondicionamiento de la nave, de la embarcación, y poder burlar los controles. Obviamente, una vez en el mar, haciendo un registro común y corriente, no se habría detectado, como se podía apreciar, el doble fondo estaba
perfectamente elaborado. La droga estaba distribuida en más de 300 paquetes que fueron colocados en todo el piso de la embarcación que aparentemente saldría a faenas desde las costas de San Lorenzo en Manabí, pero su destino final era Centroamérica. Una lancha con 2 motores para llevar alcaloide hacia Centroamérica, específicamente hacia México. Durante casi 2 meses la Unidad de Investigaciones Antinarcóticos le siguieron la pista a esta organización narcodelictiva. 5 personas, entre ellas 2 colombianos, un mexicano y 2 ecuatorianos, fueron detenidos. A efecto de que sean investigados formalmente por su presunta participación como autores en el delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. Entre las evidencias, la policía decomisó canecas de combustible, teléfonos satelitales y equipos de geolocalización, así como insumos que estaban cargados a bordo de la embarcación. Una lancha, los vehículos, el combustible, los bidones de combustible que iban a ser utilizados para el abastecimiento de la lancha y poder llegar a su destino final. Con cámaras, Eduardo García desde Manta, provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. En esa misma provincia, 10 personas fueron capturadas por la policía durante un operativo que permitió la desarticulación de 2 presuntas bandas delictivas dedicadas al préstamo de dinero ilegal y a la extorsión. Los allanamientos se realizaron en los cantones Manta, Montecristi y Puerto Viejo. 2 presuntas bandas delictivas fueron desarticuladas por la policía en Manta. 10 personas fueron detenidas en 9 allanamientos ejecutados por la Unidad Antisecuestro y Extorsión UNACE en los cantones de Manta, Montecristi y Puerto Viejo en la provincia de Manabí. La primera organización delictiva conformada por ecuatorianos y colombianos reclutaba a comerciantes con la finalidad de prestarles ciertas cantidades de dinero. Por ese delito, 7 personas fueron detenidas. Según la policía, después de concretar los préstamos, exigían cantidades desde los $32.000 en adelante. De hecho, ya se inició un proceso penal en contra de ellas por su presunta participación en el delito de usura. La otra presunta organización delictiva estaba liderada por 3 personas que intentaron extorsionar a empresarios de una compañía procesadora de pescado. Exigían vía correo electrónico $50.000. Mediante moneda electrónica Bitcoin. Este dinero sería a cambio de no difundir varios videos de la labor interna que desarrollaban en las empresas. De las evidencias, las autoridades incautaron información de los prestamistas y sus clientes, además de dinero en efectivo. Alrededor de $9.500, en otro bien inmueble 1.500 y en otro más de 1.000, encontrando adicional a aquello, conjuntamente con esas cantidades, sendas libretas en donde se encontraban apuntadas nombres de diferentes personas de diferentes sexos y a los lados de ellas cantidades de dinero. Con cámaras de Eduardo García desde Manta, provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Además, más de 3 horas de lluvia causaron los primeros estragos en Manabí. Alrededor de 25 viviendas fueron afectadas. Además, se registraron deslizamientos y cierres parciales de las vías. Alrededor de 25 viviendas en 6 barrios de Manta sufrieron los estragos de la primera lluvia fuerte de la temporada invernal en este cantón. La zona baja de la ciudad fue la más afectada tras más de 3 horas de lluvias. Las cosas están alzadas porque nos inundamos la nevera, la lavadora, todo eso se dañó. Es todos los años los mismos problemas y que van a arreglar, pasa el invierno y queda botado eso. Sectores como San José, Jocay, 4 de noviembre, Tarqui, Barrio San Antonio, Los Esteros, 15 de septiembre, entre otros, fueron los más perjudicados. $5 o $7.000 perdí. Y no eran míos inclusive los aparatos. Tuve que reponerlos yo. Entonces, ahora se repite la historia. 10 años llevamos en este trámite que nos ayuden y nadie nos da explicación. Así Diego Cedeño, desesperado, captó las afectaciones que en horas de la madrugada se registraba tras la inundación de su vivienda. Aquí pues se me dañó mi cómoda, ciertas cosas, la cama, se me mojó porque el agua entró de un solo. Las lluvias también ocasionaron deslizamientos en 2 tramos de la vía La Cultura. La parte que podemos realizar es el desalojo de todo el material que ustedes pueden observar en la vía y luego ya entramos nosotros con el tema de estabilización del talud. El colapso del sistema de alcantarillado en Tarqui también provocó que esta zona afectada por el terremoto se inundara. Construimos 26 sumideros nuevos en Tarqui con los sistemas aguas lluvias.
están trabajando, pero la cantidad de agua y también la basura no ha ayudado mucho. En cantones cercanos como Montecristi también se registraron inundaciones en el sector de Leonidas Proaño. Desde Manta, provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Al volver en las noticias del mundo, mucha atención, ex fiscal de Venezuela solicitó orden de captura internacional contra el presidente Nicolás Maduro. Además, sobrevivientes de tiroteo en Florida protestan en contra de la ley de armas, piden su análisis y ya regresamos. Es momento de despedirnos, amigos, que tengan un buen inicio de semana, todos nuestros mejores deseos. Un abrazo grande.